En el Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, presentamos La Hora de la Misericordia, un programa de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Las 3 de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En sus revelaciones a Sor Faustina, Jesús pidió que cada día, a las 3 de la tarde, se recuerde su muerte en la cruz. Podemos acompañar este instante con una breve oración enseñada a Sor Faustina por el Señor. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo programa de la Hora de la Misericordia que llega a ustedes a través de las señales de frecuencia modulada de Radio Exquisita en Valdivia, de Radio Gratísima en Puerto Varas y Radio Madre de Dios en San José de la Mariquina. Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida a Radio Nueva Belén FM de la ciudad de Puerto Montt, que desde hoy se integra a la transmisión de este programa. Nos encontramos viviendo desde el 8 de diciembre del año pasado el Jubileo de la Misericordia. El Papa Francisco invita a todos a vivirlo a la luz de la palabra del Señor, misericordiosos como el Padre, que es el lema de este año santo. Asimismo, ha ofrecido la posibilidad a todos los fieles, ya sea en Roma o en cualquier parte del mundo, de obtener la indulgencia plenaria, aquella divina misericordia que el Santo Padre Juan Pablo II aprendió a amar con Santa Faustina y que hace que todo jubileo sea un verdadero momento de gracia para toda la Iglesia. Hoy continuaremos con el ciclo especial de programas dedicados a los signos del jubileo, dentro de los cuales los más característicos, como hemos visto en programas anteriores, son la peregrinación, la puerta santa y la indulgencia plenaria. En marzo del 2015, de forma inesperada, el Papa Francisco anunció la celebración de un Jubileo de la Misericordia, un año santo extraordinario. La fecha elegida para el inicio fue el 8 de diciembre del 2015 y su finalización el 20 de noviembre del 2016. Un mes después, en la celebración de la vigilia del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco dio a conocer la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
que lleva el nombre de Misericordiae Vultus, que significa el rostro de la misericordia. Además de brindar aspectos prácticos como fechas de inicio y duración, la bula jubilar permite comprender las razones de la convocatoria y de la invitación que hace el Papa a toda la Iglesia para vivir con frutos este tiempo especial de gracia. Muchos se habrán preguntado por qué hoy el Papa Francisco ha convocado un jubileo de la misericordia. En la homilía, con ocasión de la celebración de las vísperas del Domingo de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco lo señala. Simplemente porque la Iglesia en este momento de grandes cambios históricos está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Y añade el Santo Padre, es el tiempo favorable para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos esperen, ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos el camino del perdón y de la reconciliación. Constantemente la Iglesia ora y se esfuerza por aplicar los méritos adquiridos por Jesucristo a la vida de cada hombre, ejercitando el misterio de la reconciliación que su divino fundador le encomendó. El Evangelio de San Juan señala: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Los jubileos son medios para que los fieles se acerquen más a Cristo, que es camino, verdad y vida. Jesús subraya la voluntad divina de que seamos misericordiosos como el Padre. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. En este texto de Lucas podemos distinguir dos elementos que es necesario considerar en este año santo: la misericordia descendente, o sea, la misericordia de Dios hacia los hombres, y por otro lado, la misericordia horizontal, es decir, la de los hombres entre sí. El Papa Francisco, cuando decidió convocar un año santo, lo hizo pensando en primer lugar en la misericordia de Dios hacia los hombres, o sea, la misericordia descendente. Por eso, incansablemente refiere el Santo Padre en la bula Misericordiae Vultus: el perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. El evangelista Mateo nos señala la invitación que Jesús nos hace a perdonar cuando Pedro le preguntó sobre las veces que había de hacerlo. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El Papa Francisco nos enseña diciendo: aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Dios está siempre dispuesto a perdonar para que el hombre alcance la vida eterna, la felicidad definitiva. Invita permanentemente a la conversión, al cambio de vida. Asimismo, sobre la base de esta misericordia descendente de Dios hacia el hombre, el Papa exhorta a vivir permanentemente la misericordia de los hombres entre sí. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras
lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. El Año Santo constituye una oportunidad de conversión. La conversión es cambio de vida, fruto de un encuentro con Jesucristo que nos lleva a ver la vida centrada en Él. La conversión es esencial para ser discípulos de Cristo y salvarnos, ya que todos somos pecadores, todos necesitamos continua conversión. Durante su vida pública, Jesús llamaba continuamente a la conversión, es decir, a cambiar de vida. Jesús no condenó a nadie, sino que llamaba a hacer penitencia. Así fue con la mujer adúltera, con Pedro, con el ladrón en la cruz y con quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda conversión comienza en la inquietud que el Espíritu advierte al descubrir las ingratitudes en que hemos caído frente a la llamada de Dios a la santidad. El año jubilar hace una llamada a la revisión de nuestra vida interior, de nuestra relación con los demás y con el mundo. El Año Santo nos ofrece una oportunidad para recomenzar este camino. A ello nos invita el Papa Francisco diciendo en la bula Misericordiae Vultus: este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia, mientras la Iglesia os ofrece misericordia. El Papa Francisco advierte que toda persona vive la experiencia del pecado y que está llamada a la perfección. Al respecto, ha señalado: dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Jesús entregó a la Iglesia las llaves del reino de los cielos, en virtud de los cuales pudiese perdonar a cualquier pecador arrepentido los pecados cometidos después del bautismo.
En el Evangelio vemos cómo Jesús, el mismo día de su resurrección, dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Después sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Así pues, el sacramento de la reconciliación o confesión es el sacramento instituido por Jesús a los apóstoles y sus sucesores, los sacerdotes, para perdonar los pecados cometidos y otorgar la gracia que ayuda a no volver a ofender a Dios. En los relatos de Sor Faustina en su diario se advierte que el Señor Jesús le infundía gran aliento cada vez que acudía al sacramento de la reconciliación. Gracias a lo que el Señor le enseñó, fue que ella comprendió que es un don de Dios para cada alma, para los grandes pecadores, así como para todos los que deseen tender hacia la santidad y producir frutos. Hoy el Señor me dijo: Cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. En la Iglesia Católica, el Jubileo o Año Santo es un tiempo en que se concede la indulgencia plenaria a los fieles que cumplen determinadas condiciones. ¿Qué es una indulgencia? La palabra indulgencia significa facilidad en perdonar o conceder gracias y constituye el poder que tiene la Iglesia, por misericordia de Dios, para condonar de manera parcial o plena los pecados. Para comprender bien la naturaleza de las indulgencias, recordemos qué se entiende por pecado. A las faltas que cometemos a lo largo de nuestra vida que nos separan del plan de Dios, que es un plan de amor y de bien, las llamamos pecado. El pecado supone culpa que corresponde a la ofensa a Dios y que cuando es grave, lleva consigo la separación o la enemistad con Dios, que a través de la muerte se hace definitiva en el infierno. El pecado conlleva también pena, que es el mal y el daño en nosotros, como residuo que deja el pecado que merece un castigo eterno o temporal según sea la culpa. En el caso de la indulgencia plenaria, se otorga el perdón de la totalidad de la pena que permite la entrada directa en el cielo de aquella persona que muere. ¿Qué hay que hacer para ganar una indulgencia plenaria? El Papa Francisco, en su carta sobre la indulgencia jubilar, explica las formas en que se puede obtener tanto en Roma como en cualquier lugar del mundo, incluso en las cárceles. Señala: para vivir y obtener la indulgencia, los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las 4 basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Es importante que este momento esté unido ante todo al sacramento de la reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía, con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario, añade el Santo Padre, acompañar estas celebraciones por la profesión de la fe y con la oración por mí, por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo. En cuanto a las personas ancianas y enfermos que no pueden salir de casa, el Santo Padre indica que será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor. Podrán obtener la indulgencia jubilar recibiendo la Santa Comunión, participando en la misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación. El Santo Padre ha pensado también en las personas privadas de libertad en las cárceles,
que aunque mereciendo una pena, han tomado conciencia del daño cometido y desean sinceramente reintegrarse a la sociedad. Al respecto señala: en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. La indulgencia jubilar se puede ganar también para los difuntos, rezando por ellos. Por último, el Papa Francisco ha concedido a todos los sacerdotes para el año jubilar la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y se han arrepentido de corazón por ello, acercándose al sacramento de la confesión. Estamos presentando La Hora de la Misericordia, un espacio de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Ofrecemos a continuación la oración especial que el Santo Padre Francisco ha querido componer por el Jubileo de la Misericordia. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve a Él también. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras al don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a tu palabra, fieles a tu voz, a tu voluntad, fieles a tu evangelio, a la buena noticia, haznos fieles como eres tú. Fieles, fieles, cuando es de día y de noche también.
fieles en la lucha por un mundo mejor, fieles a los pobres, a los excluidos, haznos fieles como eres tú. Fieles, fieles, cuando es de día y de noche también. Fieles, fieles, a tu lado contigo, por ti para ti, en la calma y en la tempestad. Haznos fieles al pan, fieles a tu cuerpo, fieles a este vino, a la comunión, fieles sin complejos, fieles apasionados, haznos fieles como eres tú. Fieles, fieles, cuando es de día y de noche también. Fieles, fieles, a tu lado contigo, por ti para ti, en la calma y en la tempestad. Fieles, fieles, cuando es de día y de noche también. Fieles, fieles, a tu lado contigo, por ti para ti, en la calma y en la tempestad. A continuación, redescubramos con el Padre Patricio Saavedra la quinta obra de misericordia espiritual. Sufrir con paciencia lo molesto del prójimo. Esta obra de misericordia nos invita a realizarla con mucha paciencia, lo cual no siempre es fácil hacerlo. Pero no es imposible si nos lo proponemos. Veamos, ¿qué es lo molesto del prójimo? Atribuimos esta palabra a aquel prójimo que nos resulta una carga tener que compartir el techo o el trabajo o la compañía de alguien que me resulta pesado, antipático, desagradable en su manera de ser. San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos enseña: ayudaos mutuamente a sobrellevar vuestras cargas y cumplir así la ley del amor de Cristo. Solo así puede subsistir una comunidad, familia, un curso, cuando las personas están dispuestas a soportarse, sufrir mutuamente. Además se pone en juego nuestra paciencia, del latín tolerare, que significa tolerar, aguantar, por lo que la paciencia no es algo pasivo. Tiene capacidad de aguantar y de resistir contra fuerzas hostiles. No abandona, sino que lucha pasiva y silenciosamente. Soportar pacientemente y con la esperanza que en la persona molesta hay una semilla de bondad, de anhelo de amor ya derramado por Dios en su corazón. Así, sufrir con paciencia lo molesto del prójimo es una obra de misericordia, alimentada por el amor de Dios que nos amó primero. Bien, amigas y amigos de la Hora de la Misericordia, queremos despedirnos citando las palabras del Santo Padre Francisco. Encomendémonos desde ahora, este año, a la Madre de la Misericordia para que dirija su mirada sobre nosotros
y vele sobre nuestro camino con el corazón abierto durante un año para recibir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios. Agradecemos su sintonía. Será hasta un próximo programa. Hemos presentado La Hora de la Misericordia, un espacio que da a conocer las revelaciones que comunicó el Señor Jesús a Santa Faustina acerca del mensaje de la Divina Misericordia. Este programa es producido por Radio Exquisita FM de Valdivia y por el Padre Patricio Saavedra Moreno, sacerdote salesiano, con la colaboración de la comunidad de discípulos misioneros de la Divina Misericordia de Valdivia.